Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de la tríada tebana, que uno de vosotros me pidió hace unas semanas en un comentario en otro vídeo. Esta tríada tebana es un conjunto de 3 dioses que presidieron la ciudad de Luxor, la antigua Tebas, al sur de Egipto, es decir, en el Alto Egipto. Estas 3 divinidades, esta tríada, tuvo una gran importancia en el templo de Karnak, sobre el cual me gustaría hablar extensamente en otro vídeo, ya que fue un templo muy importante y bastante grande que nos ha llegado hasta la actualidad. Para hablar de la tríada tebana, inevitablemente hay que hablar de las tríadas en el antiguo Egipto. Es importante definir qué era una tríada para los antiguos egipcios y qué papel cumplía dentro de la religión egipcia. Como bien indica su nombre, una tríada era un conjunto de 3 dioses que presidía un templo o una ciudad. Normalmente estos 3 dioses tenían una relación entre sí, que solía ser de tipo familiar, es decir, estaba compuesta por un padre, una madre y un hijo. Un ejemplo muy famoso de tríada es aquella compuesta por Osiris, Isis y Horus, del cual ya os hablé en otro vídeo cuando os conté el mito de Osiris y que os dejo de nuevo por aquí por si queréis verlo luego. En el caso de Tebas, actual Luxor, la tríada que presidía la ciudad y el templo era aquella compuesta por Amón, Mut y Khonsu. Amón era el padre, Mut era la madre y Khonsu el hijo. Pero antes de hablar de estos 3 dioses, vamos a hablar un poquito de por qué fue importante esta tríada en la historia egipcia. Durante el Reino Nuevo, Egipto expandió sus fronteras, llegando a controlar, gracias a sus campañas militares, el corredor sirio-palestino al norte y al sur Nubia. Durante este periodo, la capital del imperio, del reino, estaba en Tebas. Durante este periodo, Egipto se enriqueció enormemente. Es por este motivo por lo que en su capital se llevaron a cabo construcciones que han pasado a la historia, como son el templo de Karnak, Luxor, el templo de Hatshepsut o el propio Valle de los Reyes. De esta forma y en este contexto, los sacerdotes de Tebas se vieron beneficiados directamente por la situación económica y política de estos faraones. La divinidad principal de Tebas era Amón. Amón era el dios de la ciudad, además de gobernante, primigenio, creador y un dios solar. Este dios era identificado con el carnero, por lo que podemos observar muchas veces representaciones de este dios bajo la forma de este animal. De hecho, a la entrada del templo de Karnak encontramos un gran paseo de esfinges que protegen el templo bajo la forma de la esfinge del carnero. El nombre de Amón significa el oculto y por ello el dios encarnaba una serie de conceptos abstractos, como son el aire que se siente pero no se ve. Además, Amón era el señor de los oasis, por lo que en estas zonas se le rendía culto, como ya os conté, por ejemplo, en el vídeo de Alejandría, cuando Alejandro visita el oasis de Siwa. Os lo dejo por aquí por si queréis echarle luego un vistazo. A partir del Reino Nuevo, Amón adquiere un carácter universal, bajo la forma de Amón-Ra, rey de los dioses, y durante el Reino Nuevo se convierte en el dios de estas dinastías, debido a que Tebas era la capital de Egipto. La diosa Mut, por lo tanto, era la esposa de Amón en la tríada tebana. Mut era representada bajo la forma de una mujer que vestía un tocado con un buitre y un ureo. Su nombre, Mut, significa buitre y madre, por lo tanto era una diosa madre primordial. Sus animales por los cuales la diosa se manifestaba eran la leona, el buitre y la gata. Los leones en Egipto representaban a divinidades solares y guerreras, como es el caso de la diosa Sekhmet, una diosa leona. Es interesante destacar que en el templo de Mut en Karnak se encontraron numerosas estatuas con representaciones de la diosa Sekhmet. Aprovecho ahora para invitarte a que te suscribas y le des like si todavía no lo has hecho, porque son 2 formas totalmente gratuitas que tienes de apoyar mi trabajo y que llegue a más gente. Por otro lado, el dios Khonsu era el hijo de Mut y de Amón en la tríada tebana y podía aparecer representado como un niño
o también como un dios celestial con cuerpo de hombre y cabeza de halcón. El nombre de Khonsu significaba el viajero y era además un dios lunar, y por este motivo su tocado podía ser una luna creciente o una luna llena. Los animales que se relacionaban con el dios Khonsu eran el babuino y el toro. Este dios aparece ya en los textos de las pirámides, como una divinidad protectora que alimenta a los dioses, pero también como un dios que ayuda a los faraones en la caza. De hecho, en las primeras representaciones aparece como un dios que es temido, pero es precisamente por el carácter intimidante del dios por el que tiene el poder, la fuerza, para expulsar los malos espíritus, las malas fuerzas. Por este motivo se le invocaba en muchos conjuros mágicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y espero leer en comentarios vuestras impresiones, opiniones, así como sugerencias para futuros vídeos. Como siempre, os dejo en descripción todas las fuentes, todos los libros que he utilizado para informarme sobre este tema y por si os pica el gusanillo, que podáis leer algo más si os apetece. Así que nos vemos, espero que pronto, en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!